Bien, leo de el diario lasaméricas.com para poner un poco en contexto cómo va la cosa en Guatemala. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, en una histórica declaración aprobada, condenó lo que describió como la judicialización de las elecciones en Guatemala y la suspensión del partido Movimiento Semilla, cuyo líder Bernardo Arévalo fue elegido presidente por buena parte del país. La declaración fue leída por Sebastián Kraljevic, representante de Chile en la OEA, quien subrayó que las autoridades guatemaltecas, incluidas las legislativas, ejecutivas y judiciales, deben respetar y garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco. Y bueno, uno se pregunta cómo va pues Guatemala a raíz de la decisión del Tribunal Electoral de ese país que revocó la suspensión del partido del presidente electo. Le preguntamos a Alberto Toro Bielma, periodista venezolano del Grupo Prensa Libre de Guatevisión, presentador del noticiero estelar de ese canal y es profesor también. ¿Cómo estás, Alberto? Nuevamente, buenas tardes y bienvenido a este espacio. Hola Gladys, muchísimas gracias por el contacto y gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos para informar. Sí, para actualizar la información de Guatemala, uno de esos tantos países que la verdad, bueno, no la tiene fácil en este momento, muy revuelta la región latinoamericana y en general el planeta. Pero en el caso de Guatemala, a raíz de esta decisión del Tribunal Electoral de Guatemala de revocar la suspensión del partido del presidente electo, ¿qué ha pasado? Sí, ha sido muy tenso el fin de semana y toda la semana. Se respira un aire muy tenso políticamente hablando y también una crisis institucional que se percibe a partir de la cantidad de acciones que han emprendido tanto del Tribunal Supremo Electoral como del Ministerio Público como del Congreso de la República, porque ahora se suma el Congreso de la República. Lo que pasó la semana pasada, para tener un antecedente antes de esta Ujú. lo que ejecutó el Tribunal Supremo Electoral, la semana pasada el Congreso de la República lo que hizo fue suspender el partido Movimiento Semilla, la bancada del Movimiento Semilla, y nombraron a todos sus diputados como diputados independientes. Esto, por supuesto, trae como consecuencia de que ellos no puedan pertenecer a ninguna comisión como presidente y vicepresidente de esas comisiones y también no puedan pertenecer a una bancada, no puedan formar una nueva bancada. Son solamente diputados independientes. A raíz de esto, el Tribunal Supremo Electoral el día sábado, en horas de la noche, muy tarde, por cierto, se pronunció y dijo que luego de una sesión extraordinaria de todos los magistrados de ese Tribunal Supremo Electoral, frenaban la decisión del registro de ciudadanos del Poder Electoral que hace 2 meses aproximadamente mencionaba Ujú. que el partido Movimiento Semilla estaba suspendido. Pero el registro de ciudadanos del Poder Electoral dijo esto o tomó esta decisión a raíz de una orden judicial por parte del Ministerio Público, que fue cuando terminó la primera vuelta y esa semana comenzaron los allanamientos, tanto en el Tribunal Supremo Electoral como en la sede del partido Movimiento Semilla. A todo esto, Mm. hay muchas manifestaciones. Hoy en día se han registrado varias protestas en el interior del país. También el fin de semana, frente al Palacio Presidencial, hubo una gran concentración de simpatizantes del movimiento Semilla y aprovechando la oportunidad, el doctor Bernardo Arévalo, quien terminó como presidente de la República electo para el periodo 2024-2028, lo que denunciaba es que había un golpe de Estado en curso. ¿Qué es lo que se Mm. exige en estos momentos? ¿Qué es lo que están exigiendo las personas que están en las calles protestando? La renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y del fiscal Rafael Curruchiche, que es de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quienes son los que iniciaron esta judicialización contra el partido Movimiento Semilla y que tiene como a la expectativa de qué va a pasar el próximo 14 de enero cuando tenga que tomar posesión o tenga que asumir el cargo como presidente el doctor Bernardo Arévalo. Claro, eso por el lado, por ejemplo, de la fiscalía, ¿no? De lo que ha sido la acción incluso preelectoral. Pero en el caso del poder legislativo, ¿cómo queda? Porque una vez, vamos a suponer que él pueda tomar como corresponde posesión del cargo, ¿cómo va a gobernar? Bueno, ya con esa decisión tomada por el poder legislativo de considerar su partido, por ejemplo, como independiente. Sí, fue la Junta Directiva el pasado jueves quien tomó la decisión de que que los diputados del partido Movimiento Semilla terminaran como independientes, se eliminara provisionalmente o se suspendiera provisionalmente esa bancada del partido Semilla, por lo tanto ya no podían asumir ninguna comisión y tampoco seguir liderando comisiones y ya tenían este cargo. ¿Qué pasa luego en esta oportunidad del pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral que frenaba la suspensión del partido Movimiento Semilla por parte del ente electoral, que luego de haberlo hecho el registro de ciudadanos, el Congreso de la República lo que pidió fue a la dirección
legal del mismo Poder Legislativo interpretar ese pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral para saber si como Junta Directiva vuelven a mencionar a los diputados como Mm. partido Movimiento Semilla o como bancada Movimiento Semilla, pero todavía no han tomado la decisión por parte del Congreso de la República. De hecho, ya en esta denuncia de golpe de Estado en curso por parte del doctor Bernardo Arévalo, ya incluye también a la Junta Directiva del Congreso de la República, que a su juicio está trabajando alineado con el Ministerio Público. Muy importante, ¿qué Mm. está haciendo el Poder Ejecutivo? El doctor Alejandro Yamatei, quien es actualmente el presidente de la República, él está colaborando con el proceso de transición. De hecho, ya se sentó con el doctor Arévalo en la Casa Presidencial para ofrecerle justamente lo que él necesite antes de asumir el cargo el próximo 14 de enero. Y la Organización de Estados Americanos, ya lo mencionaba en la presentación de esta entrevista, también se ofreció como acompañamiento, como un acompañador ante este proceso de transición que esperan que sea pacífico y que sea exitoso para el próximo 14 de enero. Y el doctor Bernardo Arévalo asuma la presidencia, que en esta oportunidad estamos hablando de la persona que nos sorprendió en la primera vuelta y en la segunda vuelta arrasó y terminó siendo presidente electo. Claro, y ahí comenzaron los ataques contra él, Alberto. Y de hecho te preguntaba lo del Poder Legislativo porque, bueno, esto sí era una medida que responde realmente a una acción basada en la ley que le toca a la Junta Directiva, pues tomar una vez se determinó que este partido, ¿no? Había sido suspendido, pero la verdad es que, bueno, todo apunta a que parecieran ser más, pues, intereses dentro de este movimiento que hay en contra del nuevo presidente electo. Y de ser así, pues una de las preguntas que surge, por supuesto, es cómo puede llegar a consenso, a acuerdos, a avanzar con medidas importantes para el país si tiene al Poder Legislativo en contra, ¿no? Hay muchas preguntas que se hacen a los analistas políticos, incluso al doctor Bernardo Arévalo, cuando tuvimos la oportunidad de conversar con él el pasado miércoles, se le preguntó en el caso hipotético de que no pueda asumir el próximo 14 de enero, no lo dejen juramentarse como presidente de la República, y él decía que había que preocuparse por los problemas actuales y no pensar en lo hipotético. Pero en cuanto a qué dicen los Mm. analistas políticos en escenarios para el 2024, dice que probablemente no lo dejen asumir el Congreso de la República, el presidente del Congreso de la República asume una presidencia interina y vuelve a convocar a elecciones luego de llamarlas fraudulentas, porque recordemos que eso es lo que está diciendo el Ministerio Público en cuanto al partido Movimiento Semilla, que su inscripción fue fraudulenta porque tiene una cantidad de firmas falsas y de personas que ya en el momento de la inscripción del partido ya habían fallecido, y a partir de eso es que empieza toda la investigación de Movimiento Semilla. Sí, el presidente ha dicho, tenemos que sentarnos a buscar acuerdos porque justamente lo que él quiere es gobernar para todo un país y no solamente para las personas que lo llevaron a la silla presidencial. Buscar acuerdos en el Congreso de la República entre bancadas, pero él quiere resolver el tema de que su partido, de que sus diputados no sean independientes, porque tiene buena cantidad de diputados que ganaron el pasado 25 de junio en la primera vuelta cuando se celebraron las elecciones generales. Y ya para terminar, Alberto, para poner en contexto también a la audiencia, aquellos que no le lleven el ritmo, el pulso a lo que pasa en Guatemala, ¿por qué las instituciones, los poderes del Estado en Guatemala se están enfrentando a Arévalo, al nuevo presidente electo, para que la gente se dé una mejor idea? Sí, un antecedente ¿Qué muy representa importante. él? Antes de la primera vuelta, estamos hablando de antes del 25 de junio, fue suspendido el partido Prosperidad Ciudadana. En esa oportunidad, quien iba a llevar a la presidencia era Carlos Pineda. ¿Por qué inició esta investigación contra Carlos Pineda? Porque sorpresivamente aparecía de primero en las encuestas antes de la primera vuelta. Pero la ley de procesos electorales del Tribunal Supremo Electoral indica en uno de sus artículos que antes de la primera vuelta se puede impugnar e investigar un partido político y, de ser necesario, suspender las candidaturas de ese partido político en tal caso de que caiga una irregularidad o que en esta oportunidad hablen de alguna infracción. Eso fue lo que sucedió con Carlos Pineda y el partido Prosperidad Ciudadana. Él, antes de la primera vuelta, salió de la carrera electoral luego de que en las encuestas se publicara que estaba de primer lugar o se posiciona en el primer lugar antes que Sandra Torres, que era la que se decía que iba a ser la presidenta para el próximo periodo. ¿Qué ocurre? Cuando él lo suspenden, entonces el señor Arévalo empezó
como a ganarse el público el señor Carlos Pineda a partir de su bandera política que era la anticorrupción. Pero eso fue ya la Mm, última semana del mes de junio y es cuando él sorpresivamente gana la primera vuelta. Cuando él pasa a la segunda vuelta es cuando empieza la investigación por parte del Ministerio Público. Empezaron a buscar alguna irregularidad del movimiento Semilla para investigarlo y suspender su candidatura. Pero repito, la ley electoral no lo permite porque solamente se permite antes de la primera vuelta y por eso el Poder Electoral ha trabajado como independiente oficializando y certificando resultados. Lo que le pidió el Ministerio Público no certifique resultados, el Tribunal Supremo Electoral lo hizo. Y en esta segunda vuelta también pasó, no pueden certificar resultados hasta el tanto no haya un resultado de la investigación y el Poder Electoral certificó a Bernardo Arévalo como ganador de esta contienda. Entonces, claro, prácticamente estamos hablando, sí, pero de una crisis sí, política, pero también una crisis institucional. claro, porque él representa un cambio para Guatemala, ¿no? Una reinstitucionalización, es decir, luchar contra la corrupción que supuestamente está instalada en los diferentes poderes, ¿no? Sí, su bandera política ha sido anticorrupción, su bandera política ha sido el cambio para Guatemala, porque Guatemala durante las últimas 2 décadas ha sido gobernada, hay alternabilidad del poder, se garantiza esa alternabilidad de poder, pero ha sido gobernada por partidos de centro derecha o de derecha. Y lo que él mencionaba siempre en sus discursos antes de ganar la segunda vuelta, que lo que hacía era continuar un mismo sistema corrupto, pero se cambiaban era de figuras o se cambiaban era de funcionarios, pero continúa el mismo sistema corrupto, que es lo que le llaman aquí el pacto de corruptos, que involucra a varios partidos políticos de centro derecha y de derecha que han gobernado el país durante los últimos 20 años. Entonces, con esa bandera política y a partir de lo que hizo también el Ministerio Público y el Tribunal Supremo Electoral antes de la primera vuelta, con quien iba de primero en las elecciones, perdón, en las encuestas, el señor Bernardo Arévalo se agarró de ahí y dijo, bueno, yo voy a hacer el cambio, yo voy a luchar por acabar con la corrupción, porque es increíble cómo un país, y esto ya es parte del panorama económico, un país establemente económico, con la cuarta moneda más fuerte de Latinoamérica, haya tanta pobreza. Y es cuando él menciona, lo que pasa es que la Imagínate. macroeconomía es muy estable, pero cuando va la microeconomía es cuando hay todos esos procesos corruptos por parte de los distintos funcionarios, y es lo que no hace que el poder adquisitivo del guatemalteco sea Claro. suficiente para tener una buena calidad de vida. El dinero no baja. ¿Y él qué ideología tiene? Porque esto es de Él es, derecha, centro sí, derecha. él cuando fue diputado de izquierda, él está en contra o Mm, cuando fue parte del Congreso de la República y en esa oportunidad él presentó una propuesta de ley contra lo que le llaman el CACIF, que es la Cámara de Sector Privado, que es como decir el Fedecámaras de Venezuela. De hecho, dentro de su discurso también dice que el país no debería ser del sector privado, sino debería ser de todos. Esa es parte también de su narrativa. Es de izquierda. Últimamente se está diciendo, mm, cuando se le pregunta directamente sobre su ideología, él dice que es de centro, que él quiere gobernar es para todo el país. Es un señor muy diplomático, eso sí, es un señor que dice que va a respetar las leyes, que va a entregar el democrático. poder en 4 años, que Mm, es democrático, correcto. Dentro de su plan de gobierno hay algo que me llamó mucho la atención sobre una posible reforma constitucional a partir de un acuerdo, pero se le preguntó directamente si esa reforma constitucional tenía que ver con el periodo presidencial, tenía que ver con su cargo cuando ya asuma y dice que no, que eso va directamente con las áreas rurales que no se ven beneficiadas de la macroeconomía estable que se registra en el país. Te agradezco mucho por todo este recuento que nos ubica bastante bien y supongo que la audiencia sobre la historia de Guatemala veremos cómo transcurre y si es el nuevo presidente electo, que es el que quiere la población, Bernardo Arévalo, puede llegar a la presidencia en enero del 2024. Veremos qué otras acciones se toman, además, y qué acciones toma él, ¿no? Que ya está pidiéndole a la gente que también salga a las calles a acompañarlo. Sí, atentos a todo el panorama político de Guatemala, muy importante también para la región, para Centroamérica, pero sobre todo por la gran cantidad de personas que se están sumando a las protestas, a las manifestaciones pacíficas de calle, sobre todo en el interior del país. Y eso hoy tiene colapsadas muchas vías en el interior, vías principales, pero es producto de que lo que ellos exigen, que es la renuncia de la fiscal general y del fiscal de la impunidad contra la impunidad, el señor Curruchiche. Gracias, Alberto, una vez más. Alberto Toro Bielma, periodista venezolano del Grupo Prensa Libre de Guatevisión, presentador también del noticiero estelar de ese canal y es profesor universitario. Revisando Guatemala. Son las 3:41. Vamos a hacer una pausa musical nuevamente.